El mundo es un lugar curioso y extraño, desde la foto que muestra la trágica vida de una bella mujer hasta increíbles secretos de las pasadas guerras mundiales. He aquí 20 fotos raras no apropiadas para los libros de historia. Número 20. La historia de Blanche Monet. Esta foto parece corriente, solo la foto de una hermosa mujer. ¿Quién habría imaginado que estaría irreconocible tan solo unos años después? La mayoría de la gente en la historia codiciaba a los bendecidos con la belleza, y esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Pero para Blanche, su encanto fue una maldición que la cautivó y la encadenó a un camino de miseria hasta su muerte. Blanche Monnier, nacida en 1849, creció en Poitiers, Francia. Era hija de una familia respetada y acomodada. Su vida parecía encaminada por una senda cómoda, pero se convirtió en una senda horrible. Blanche era una mujer admirada por muchos, y su belleza solo se hizo más notable a medida que crecía. En 1875, Blanche desapareció repentinamente sin dejar rastro, y ni una sola alma sabía a dónde había ido. Solo una persona sabía dónde se había esfumado Blanche, y esa persona era supuestamente la más cercana a ella, su madre. Durante los siguientes 25 años, la existencia de Blanche estuvo confinada a una habitación pequeña, oscura y sin ventanas dentro de la casa de su familia. Quizá nunca sepamos toda la verdad. Sin embargo, muchos creen que la madre de Blanche no aprobaba su relación con un caballero que no procedía de una familia acomodada. Blanche no fue descubierta hasta mayo de 1901, cuando las autoridades recibieron una denuncia anónima. Siguiendo esta información, llegaron a la residencia de los Monnier. Lo que encontraron fue nada menos que horripilante. Detrás de una puerta cerrada con candado, descubrieron a Blanche Monnier. Demacrada y apenas reconocible, había envejecido mucho más de lo que correspondía a su edad, y su salud física y mental se había deteriorado drásticamente durante su reclusión. A pesar de estar muy cerca de su madre, estaba claro que Blanche había sufrido abusos y malos tratos. ¿Quién iba a pensar que sus propios parientes harían algo inimaginablemente horrible? Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Una sesión de fotos con espíritus. Este conjunto de fotos es bastante inusual. Aunque puedan parecer fotos editadas con la intención de parecer espeluznantes, fueron capturadas en los años 1800 por nada menos que William Mumbler, un caballero conocido por su extraña especialidad, la fotografía de espíritus. En cada foto, junto a cada sujeto humano, aparecen figuras extrañas. Son los supuestos espíritus invocados solo a través de la fotografía de Mumbler. William Mumbler nació en 1832 en Boston, Massachusetts. Comenzó su carrera como grabador de joyas e inicialmente no tenía aspiraciones en la fotografía o lo paranormal. Así, a principios de la década de 1860, Mumbler se convirtió en fotógrafo. Lo que culminó esta decisión fue un autorretrato que se hizo en el que aparecía una presencia fantasmal a su lado. Mumbler afirmó que se trataba del espíritu de su primo fallecido. En aquella época, mucha gente creyó rápidamente la afirmación de Mumbler, posiblemente alimentada por el deseo de la gente de ver a sus seres queridos, aunque fuera en una fotografía. La reputación de Mumbler creció y ganó un importante número de seguidores. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido de la autenticidad de sus fotografías. Los críticos le acusaron de fraude y manipulación, sugiriendo que utilizaba técnicas de doble exposición para crear las apariciones fantasmales de sus imágenes. En 1869, Mumbler se enfrentó a un juicio por fraude en Boston, pero fue absuelto por falta de pruebas. A pesar de la victoria legal, su carrera sufrió un duro golpe y su reputación quedó empañada para siempre. Muchos siguen dudando de su espíritu fotográfico y se niegan a reconocer su saga como parte de la historia. Número 18. Los tanques hinchables y los soldados invisibles de la Guerra Mundial. Como suele decirse, todo vale en el amor y en la guerra. A lo largo de la historia, la humanidad ha iniciado una serie de guerras que provocaron la pérdida de millones de vidas inocentes. Pero eso no significa que no se hiciera nada para minimizar las pérdidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados utilizaron el engaño militar para engañar a los nazis y ser los vencedores de la batalla. A principios de la década de 1940, cuando los aliados se preparaban para el desembarco del Día D en Normandía,
se enfrentaron al desalentador reto de ocultar sus verdaderas intenciones a los atentos ojos de los militares alemanes. Esto llevó al desarrollo de un ingenioso plan que consistía en crear señuelos convincentes para desviar la atención del enemigo. Tanques hinchables. Estas réplicas inflables a tamaño natural de tanques, camiones e incluso piezas de artillería se diseñaron para que parecieran muy realistas desde la distancia. Se construían con lona y caucho y se pintaban cuidadosamente para imitar el aspecto de los vehículos militares auténticos. El engaño sonoro era también un componente crítico de esta elaborada treta. Grabaciones de tanques en movimiento, soldados hablando y vehículos en acción se reproducían en lugares estratégicos cerca de los vehículos ficticios. De este modo se creaba la impresión auditiva convincente de que había una gran fuerza militar presente. Esta confusión desempeñó un papel importante en el éxito de los desembarcos del día D en operaciones posteriores. A día de hoy, este hecho sigue sorprendiendo a mucha gente, y debo admitir que a mí también me sorprendió al conocerlo por primera vez. Número 17. La primera mañana después de que Suecia cambiara la conducción por la derecha. El 3 de septiembre de 1967, Suecia experimentó una transformación histórica y caótica. En mi opinión, esta foto lo dice todo. Esta foto muestra el día en que Suecia pasó de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha. Un cambio trascendental conocido como Dagen o Día H. Puede que pienses que no suena tan mal, pero imagínate que vas por la autopista y de repente todo está al revés. El que se supone que es tu carril es ahora el contrario. Antes de que esto se promulgara, campañas de concienciación pública, anuncios y material educativo inundaron los medios de comunicación. En los meses previos a Dagen, se animó a los suecos a practicar la conducción por la derecha, utilizando días especialmente designados como una especie de ensayo. Sin embargo, el día en sí, todo el mundo se encontró atrapado en un estado de caos. Una vez realizado el cambio, las carreteras se llenaron de conductores y peatones desconcertados que intentaban orientarse en el nuevo sistema. Los accidentes leves fueron la norma durante algún tiempo. No estamos hablando de varios conductores nuevos. Todo el mundo se estaba acostumbrando al nuevo sistema, pero era un cambio necesario. No solo conducir por la derecha hacía todo más seguro, sino que también facilitaba cruzar y conducir a los países vecinos que ya habían adoptado un sistema de conducción por la derecha. A pesar del pandemonium inicial, Suecia se adaptó gradualmente al nuevo sistema de conducción. A la larga, esta importante transición mereció la pena. Número 16. La sombra de una víctima de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945 marca uno de los días más oscuros de la historia de la humanidad, cuando el mundo fue testigo del poder devastador de la guerra atómica. Aquella fatídica mañana, la ciudad japonesa de Hiroshima se convirtió en el objetivo de la primera bomba atómica del mundo, bautizada con el nombre en clave de Little Boy. Se perdieron muchas vidas, y muchos de los que sobrevivieron tuvieron que soportar vivir con deformidades y otras cargas físicas causadas por la radiación. Sin embargo, si hay una prueba física que permanecerá imborrable, es una inquietante silueta dejada en el hormigón por la potente explosión. Esta sombra quedó impresa en los escalones del Banco Sumitomo, no lejos de la zona cero. La víctima, cuya identidad sigue sin conocerse, se dedicaba a su rutina diaria. Cuando la bomba detonó, su cuerpo protegió una parte de los escalones del calor abrasador, creando una sombra que conmemoró para siempre el trágico momento. Número 15. El niño bicéfalo de Bengala. Aunque fácilmente considerado un caso intrigante, el niño de dos cabezas de Bengala no es tan conocido en la historia. Este niño, llamado Lalu, nació en el pueblo de Mundalgate, cerca de Calcuta, India, en 1867. Desde su nacimiento, poseía una extraordinaria anomalía física. Dos cabezas distintas unidas en un solo cuerpo. Lo más extraño es que cada cabeza tenía su propia personalidad distintiva. En un mundo anterior a Internet y los medios de comunicación de masas, las historias de individuos tan inusuales viajaban lentamente, pero viajaban de todos modos. Lelu era el resultado de la unión de dos gemelos que no se habían separado del todo durante el desarrollo embrionario. Las dos cabezas, con rasgos y expresiones faciales distintos, podían parpadear, sonreír y expresar emociones de forma independiente.
Lelou tenía un solo cuerpo con 2 brazos y 2 piernas capaces de realizar tareas, pero la existencia de 2 cabezas dificultaba el movimiento. A pesar de su condición, Lelou no era explotado ni tratado como una curiosidad por quienes cuidaban de él. Era muy querido y protegido por su familia, que hacía todo lo posible por garantizar su comodidad y bienestar. Lelou murió a la temprana edad de 23 años, pero aún se le recuerda en los libros de medicina, donde su caso sigue figurando entre los más extraños. Número 14. Máscaras de gas de la Segunda Guerra Mundial para bebés. La amenaza constante de la guerra química hizo de la Segunda Guerra Mundial una época difícil para vivir. Para proteger a sus poblaciones, los gobiernos tomaron medidas sin precedentes, incluida la producción de máscaras antigás para personas de todas las edades, especialmente los bebés más vulnerables. Estas máscaras en miniatura se crearon para proteger a los bebés de los efectos mortales de las armas químicas. Aunque su propósito era noble, ver a bebés con estas máscaras es profundamente inquietante. Basta con ver el marcado contraste entre el tamaño de las cabezas de los bebés y las máscaras que llevan. El diseño de estas máscaras antigás para bebés distaba mucho de ser reconfortante. Consistían en una cubierta facial de goma con una ventana de plástico que permitía a los padres controlar la respiración de su hijo. Se utilizaba una pequeña bomba de aire para proporcionar un suministro constante de aire filtrado. Encima de la máscara de goma había una capucha que envolvía la cabeza del bebé, cubriéndolo por completo. Imagínense lo asustados que estaban los bebés. Las máscaras obstruían su visión y les dificultaban oír o comunicarse. Atados con fuerza a sus pequeñas caras, probablemente se sentían confinados y asustados. Número 13. La Gran Depresión. La Gran Depresión, un periodo que se extendió desde 1929 hasta finales de la década de 1930, sigue siendo uno de los capítulos más definitorios de la historia económica de Estados Unidos y del mundo. Tras el desplome de la bolsa, la quiebra de los sistemas bancarios y la debilidad de la economía, millones de personas perdieron naturalmente su empleo. En 1929, millones de estadounidenses vieron cómo sus medios de vida se evaporaban de la noche a la mañana. Las empresas cerraron, los bancos quebraron y el desempleo se disparó. Las familias perdieron sus casas y sus ahorros, y solo aquellos que adquirieron una inmensa riqueza tuvieron el privilegio de jugar sus cartas para beneficiarse. En la recesión económica, los ricos tenían dinero para manipular el mercado bursátil y comprar acciones a precio de saldo. De este modo, se aprovecharon de la volatilidad de las acciones. El valor de las propiedades se desplomó, y los individuos ricos no tuvieron ningún problema en acaparar la mayoría de los activos inmobiliarios como el presente. Los afectados por el desplome de la economía fueron el pueblo llano. Esta foto capta completamente la horrible situación de la época. Este hombre fue visto caminando por las calles en la década de 1930. Sé 3 oficios, hablo 3 idiomas, compré durante 3 años, tengo 3 hijos y no trabajo desde hace 3 meses. Pero hoy solo quiero un trabajo. Sus habilidades son sin duda suficientes para asegurarse un empleo, pero puede que no fueran tan valiosas en los turbulentos tiempos de la Gran Depresión. Número 12. Temerarios trabajadores de la construcción. El edificio estatal del imperio y su construcción se erigen como símbolos icónicos. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de la población sigue sin ser consciente del inmenso valor demostrado por los obreros que lo construyeron. Tras la Gran Depresión, a principios de la década de 1930, comenzó la carrera por construir el edificio más alto del mundo. El Empire State Building fue diseñado para alcanzar una altura sin precedentes, con 1.454 metros. Imagínese trabajar en esta gigantesca estructura sin ningún equipo de seguridad moderno, como arneses o redes de seguridad. Los trabajadores, a menudo conocidos como skywalkers, desafiaban las vertiginosas alturas sin ninguna medida de protección. Se desplazaban por estrechas vigas de acero, haciendo equilibrios sobre las vigas y a menudo encaramados en armazones abiertos a cientos de metros del suelo. Estas personas aceptaron el trabajo sabiendo que tenían mucha experiencia. Pero si yo fuera ellos, no arriesgaría mi vida de pie sobre una estructura a más de 1000 pies de altura. Número 11. Preservar la música nativa americana. A principios del siglo XX, una mujer extraordinaria llamada Frances Densmore
Se encargó de preservar las ricas tradiciones musicales de las tribus nativas americanas, una noble misión que a menudo se pasa por alto. Frances Densmore nació en 1867 en Red Wing, Minnesota, y desde muy pequeña mostró una profunda fascinación por la música y un fuerte deseo de aprender sobre diferentes culturas. El trabajo de su vida la llevaría a hacer contribuciones inestimables a la preservación de la música nativa americana. Densmore comenzó su carrera en una época en la que la grabación y documentación de las culturas indígenas estaba en pañales. Armada con los primeros equipos de grabación y un profundo respeto por las tradiciones de las tribus nativas americanas, se propuso documentar su música, sus canciones y sus rituales. A lo largo de varias décadas, Densmore viajó incansablemente por Estados Unidos, visitando numerosas tribus y entablando relaciones con músicos y expertos culturales nativos. Grabó miles de canciones, muchas de las cuales nunca habían sido documentadas. Su dedicación a capturar con precisión la música y las tradiciones de estas tribus no tenía parangón. Es increíble la cantidad de gente increíble que ha dado un paso al frente, pero es desgarrador que muchos no reciban reconocimiento por sus hazañas. Número 10. Tratamiento capilar o máquina de la muerte. Los años 30 marcaron una época de innovación y progreso en muchos aspectos de la vida, incluidos la moda y la belleza. Sin embargo, en lo que respecta a las máquinas de peluquería, lo que ahora consideramos artilugios terroríficos y extraños, fueron en su día herramientas de vanguardia. En aquella época, estos artilugios parecían a menudo una mezcla de dispositivos de tortura medievales y cascos futuristas, diseñados con el propósito de tratar el cabello y conseguir peinados a la moda. Eche un vistazo a esta foto y quedará asombrado por el peculiar artilugio que tiene ante sí. Resulta difícil imaginar que este aparato, que parece pertenecer a una época totalmente distinta, se utilizara realmente para tratamientos capilares. Uno no puede dejar de preguntarse cuántas mujeres de aquella época se atrevían a sentarse debajo de estos artilugios todos los días. La idea de someterse a un tratamiento con una máquina así podría requerir una cantidad significativa de convencimiento. Número 9. El muro que dividió familias. Probablemente haya leído sobre el muro de Berlín en los libros de historia, pero estas fotos no se publicaban a menudo debido a lo desgarrador de lo que revelan. El muro de Berlín, erigido por el gobierno de Alemania del Este, pretendía impedir la emigración masiva de alemanes orientales al más próspero oeste. De repente, las familias quedaron divididas por una barrera de hormigón, alambre de espino y guardias fuertemente armados. Hermanos y hermanas, padres e hijos quedaron separados por el muro, sin poder visitar a sus seres queridos ni comunicarse con ellos. Por otro lado, se calcula que miles de familias quedaron separadas por el muro de Berlín. Algunos miembros consiguieron escapar del muro por medios audaces y peligrosos, mientras que otros quedaron atrapados en el este. La comunicación estaba restringida, y los miembros de la familia se encontraban a menudo en una incertidumbre insoportable sobre el bienestar y el paradero de sus seres queridos. No fue hasta 1989, cuando los cambios políticos y los movimientos populares condujeron a la caída del muro de Berlín, que las familias se reunieron por fin, a menudo tras años de separación. Estas fotos bastan para mostrar lo desgarradora que fue la repentina implantación del muro para muchas familias de la zona. Número 8. El pulmón de acero. La resonancia magnética, o MRI moderna, permite a los médicos obtener una referencia visual de las estructuras internas del cuerpo. Es extremadamente útil en el diagnóstico y otros procedimientos médicos, pero puede ser bastante aterrador para los pacientes, especialmente para los claustrofóbicos. Imagínese que su vida dependiera de una máquina similar a la resonancia magnética y que su cuerpo tuviera que estar conectado a ella 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, indefinidamente, hasta que sus pulmones fueran capaces de volver a funcionar correctamente, lo cual es altamente improbable. El pulmón de acero, un respirador mecánico, fue un dispositivo salvavidas desarrollado a principios del siglo XX para ayudar a las personas con músculos respiratorios paralizados o debilitados. Aunque fue un avance médico esencial, estar confinado en un pulmón de acero era una experiencia angustiosa, tanto física como emocionalmente.
Uno de los casos más conocidos de una persona que sobrevivió durante un largo periodo utilizando un pulmón de acero fue el de Paul Alexander. Nacido en 1927, Paul contrajo poliomielitis a los 6 años, lo que le dejó paralizado del cuello para abajo e incapaz de respirar de forma independiente. En 1930, a los 12 años, ingresó en un pulmón de acero, una máquina que se convertiría en su salvavidas durante las siguientes décadas. Dentro de un pulmón de acero, todo el cuerpo del paciente, excepto la cabeza, permanece encerrado en una cámara cilíndrica de metal. El dispositivo crea una presión negativa que hace que el pecho se expanda y contraiga, simulando la respiración natural. Los pacientes disponen de un espejo y, a menudo, de libros u otros entretenimientos para pasar el rato. ¿Puede decirse que vivir dentro de esta máquina es realmente vivir? Dígame lo que piensa en los comentarios de abajo. Número 7. La primera selfie. Hoy en día, la mayoría de la gente se hace fotos o autorretratos. Internet los llama ahora selfies, lo que me parece un nombre muy apropiado. Si nuestro mundo actual se derrumbara de alguna manera y quedaran nuestros datos, la nueva generación no tendría ningún problema en consultar selfies e innumerables fotografías de la gente de hoy en día en la red. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién se hizo el primer selfie entre comillas? Pues aquí está. Robert Cornelius, químico y aficionado a la fotografía estadounidense, se hizo el primer selfie en 1839. La fotografía estaba aún en pañales, y Louis Daguerre acababa de inventar en Francia el proceso de daguerreotype. Cornelius, intrigado por este nuevo medio, decidió experimentar con él. En un soleado día de octubre de 1839, Cornelius instaló su rudimentario equipo fotográfico en el patio de la tienda de su familia en Filadelfia. Para ello, tuvo que quitar rápidamente la tapa del objetivo de la cámara, correr hacia el encuadre y volver a colocar la tapa. Este breve momento de autoexposición dio lugar a lo que hoy reconocemos como el primer autorretrato fotográfico, o selfie. Muy chulo, ¿no crees? Número 6. El refugio Morrison. El refugio Morrison fue diseñado en 1941 por John Baker y recibió su nombre de Herbert Morrison, el ministro del Interior británico de la época. Era una pieza versátil de mobiliario de guerra, parecida a una gran mesa de comedor rectangular con estructura metálica y tablero de malla metálica. Sin embargo, era un mueble creado para la seguridad de los ocupantes del hogar. Cuando no se utilizaba como mesa normal, las familias podían transformarla rápidamente en un refugio antiaéreo. Contaba con laterales y extremos abatibles, que podían levantarse y fijarse, creando una estructura similar a una jaula protectora. La parte superior de malla metálica era lo bastante resistente como para soportar el impacto de los escombros que caían y ofrecía un espacio seguro para que los ocupantes se pusieran a cubierto durante los ataques aéreos. Una a una, estas fotografías nos muestran lo apacible que es nuestra vida en comparación con la de nuestros abuelos. Número 5. La apertura de McDonald's en Moscú. Hoy en día, casi todo el mundo ha probado a comer en McDonald's al menos una vez, a no ser que sean de un país en el que no haya McDonald's, lo que hoy en día es bastante raro. A lo largo de la historia, la gente se ha vuelto loca por la comida, sobre todo por la comida rápida. Esta foto fue capturada en Moscú, concretamente el 31 de enero. La friolera de 38,000 clientes esperaron en largas colas durante horas, solo para conseguir una comida de McDonald's. Dentro del restaurante, la escena era igualmente caótica. El personal de McDonald's trabajó sin descanso para satisfacer la abrumadora demanda. ¿Habrías hecho cola si hubieras vivido en aquella época? ¿Por qué sí o por qué no? Personalmente, no lo habría hecho. Pero es comprensible que mucha gente de la época quisiera ser de los primeros en probar la comida que ofrecía McDonald's. Pero espero que la espera mereciera la pena. Número 4. La cara de la guerra. Hay muchos casos documentados de soldados cuyos rostros cambiaron debido al estrés físico y psicológico de la guerra. Las 2 guerras mundiales se cobraron la vida de muchos soldados y cambiaron para siempre la de los que sobrevivieron. Los soldados sometidos a un estrés extremo pueden presentar síntomas psicosomáticos que pueden manifestarse físicamente. Muchos sufren también trastorno de estrés postraumático, o TPT, una enfermedad mental reconocida que puede desarrollarse en respuesta a experiencias traumáticas, incluido el combate.
Aunque afecta principalmente a la salud mental, el coste físico del TPT puede ser significativo, provocando cambios en el aspecto debido al estrés, la ansiedad y la respuesta psicológica asociada. No hay más que ver lo mucho que ha cambiado el rostro de este soldado soviético. Se nota lo mucho que había visto en el campo de batalla. Se puede ver cómo su cara parece haber visto el infierno en la tierra. Y a juzgar por lo que está escrito en los libros de historia, esto bien podría ser la verdad. Número 3. Mujer arrestada por un traje de baño. Annette Kellerman, nadadora australiana, actriz y pionera de los deportes acuáticos femeninos, causó sensación a principios del siglo XX por sus notables logros en natación y su contribución a cambiar el panorama de la moda femenina. Sin embargo, una parte de su vida suele omitirse en los libros de historia. Nacida en 1886 en Sydney, Australia, Annette Kellerman fue una nadadora prodigiosa. Desde muy joven perfeccionó sus habilidades y en su adolescencia se convirtió en una nadadora de competición de fama internacional. Su talento iba más allá de la piscina. También actuó con éxito en un vodevil y con el tiempo se pasó al incipiente medio cinematográfico. A principios del siglo XIX, los trajes de baño femeninos eran muy restrictivos y solían consistir en prendas pesadas que cubrían todo el cuerpo y ocultaban la figura femenina. Kellerman, sin embargo, tenía una visión diferente. Creía que los bañadores debían ser funcionales y permitir la libertad de movimientos en el agua. En 1907, diseñó un traje de baño de una sola pieza, revolucionario con respecto a los bañadores tradicionales de la época. En 1907, durante una visita a Estados Unidos, Kellerman se enfrentó a un momento crucial en su carrera y en la historia de los trajes de baño femeninos. Decidió probar su nuevo diseño en la playa de Revere, cerca de Boston, Massachusetts. Sin embargo, su atuendo no se ajustaba a las normas conservadoras de la época. En la época actual, llevar algo así se considera normal, ¿no? Pero digamos que la gente en el siglo XIX era increíblemente modesta. Ahora, usted probablemente está pensando, ¿qué usaban las mujeres de la época? Bueno, usaban vestidos de baño y trajes de baño que no revelaban mucho de sus piernas o sus brazos. Número 2. Los mineros del carbón en una situación difícil. Las terribles condiciones de los mineros del carbón en Bélgica durante la década de 1920 se caracterizaban por un trabajo agotador, duras condiciones laborales y largas temporadas bajo tierra. Esta foto basta para mostrar lo angustiosa que era la situación de los trabajadores. Estos mineros se enfrentaban a numerosos retos, como los estrechos y anticuados ascensores de las minas, que a menudo les obligaban a pasar largos periodos bajo tierra sin descanso. Toda esa escasez, miedo y trabajo duro por un salario que apenas alcanzaba para que sus familias comieran. Cada día, estas personas iban a trabajar con uno de sus pies colgando en su lecho de muerte. Los ascensores de las minas utilizados en esta época eran a menudo anticuados y estrechos, muy inferiores a los actuales. Estos ascensores se diseñaron para transportar a los mineros y el equipo hacia y desde las vetas de carbón. El espacio y la capacidad limitados de estos ascensores hacían que, con frecuencia, los mineros estuvieran apretados unos contra otros durante el descenso y el ascenso hacia y desde las minas. Esto demuestra lo angustiosa que era la vida en aquella época. Número 1. Propaganda antibritánica. Esto es algo que definitivamente no verá en los libros de historia. Lo que está viendo puede parecer algo capturado en el siglo XXI, pero en realidad se trata de propaganda antibritánica creada por los japoneses. Verás, la Segunda Guerra Mundial fue testigo del uso generalizado de la propaganda por parte de varias naciones, cada una con sus propios objetivos y estrategias. El gobierno japonés, en su intento de expandir su influencia en Asia y el Pacífico, empleó propaganda antibritánica como parte de sus campañas propagandísticas. Hay muchas razones. Por un lado, Japón pretendía fracturar la unidad de las fuerzas aliadas, de las que Gran Bretaña era un miembro clave. Al sembrar la discordia y la desconfianza entre los aliados, especialmente entre Gran Bretaña y Estados Unidos, Japón esperaba debilitar la coalición internacional contra su agenda expansionista. Además, la propaganda sirvió como herramienta para conseguir apoyo interno. Al presentar a Gran Bretaña como un símbolo de opresión colonial e injusticia, el gobierno japonés pretendía movilizar a su población en favor de la guerra,
presentándola como una lucha justa contra el imperialismo occidental. Una vez más, no puedo sino sentirme agradecido de que ahora vivamos en una época más pacífica. Esto demuestra que hay muchas cosas de la historia que no se han contado. Gracias por vernos. Hasta la próxima.